Estamos acá con nuestros invitados esta mañana, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es un analista internacional y decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UTP. Doctor Rodríguez Mackey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Encantado de estar con ustedes, Augusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, se viene desarrollando la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Creo que quedó pendiente algo ahí la semana pasada que conversamos, pero quisiera que usted, experto en el tema, nos dé un alcance de lo que significa esta reunión que luego de 48 años se reinicia en América Latina y nada menos que en nuestro país. Sí, Augusto, creo que quizás estando ya en el sexto y casi penúltimo día de esta importante reunión, podríamos comenzar a hacer ya algunas reflexiones a tono de conclusión de lo que ha significado para el país esta reunión. En primer lugar, como muy bien has referido, después de 48 años, estas reuniones que son anuales, por 2 años consecutivos en Washington y una reunión en cualquier otro país del mundo, de los 188 que forman parte de la Junta de Gobernadores, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, vuelve primero a América Latina. La última vez fue en 1967 en Río de Janeiro. Y al volver lo hace en el Perú, en Lima, y eso creo que fue una primera gran señal del espaldarazo y del reconocimiento de la comunidad económica internacional, porque Lima se convirtió y se ha convertido en estos días en la meca de la economía del planeta. Un espaldarazo, digo, al comportamiento económico del Estado peruano. No hablo solo del gobierno, sino del Estado peruano, en cerca de 15 años, desde el año 2001 en que volvió la democracia, donde comenzó un trabajo serio de crecimiento económico hasta el día de hoy, en el que la receta económica, el comportamiento serio del Estado peruano respecto de su relación internacional ha sido bastante auspicioso, serio, responsable, y las pruebas están en que en los últimos años el Perú, en estos últimos 15 años, el Perú ha venido creciendo. Algunos dicen que gracias al precio de los metales que en su momento se elevó. Bueno, eso también puede ser cierto. De hecho, coadyuvó a este proceso, pero hay que decir que las políticas para el crecimiento económico son una consecuencia de los planeamientos lógicos que hacen los gobiernos. Y entonces, amén de ese proceso de crecimiento, hemos vivido ya en estos últimos 4 o 5 años un proceso de desaceleración. Y este proceso de desaceleración es una consecuencia, ¿no es cierto?, de elementos exógenos que están en el sistema internacional y que evidentemente con todo ello el Perú sigue creciendo. Lo dramático, lo triste, hubiera sido que el Perú no crezca nada. Pero el Perú, según el Fondo Monetario Internacional, este año está creciendo 2,4%. Entonces, si lo comparamos respecto a periodos en los que en el pasado el Perú no crecía nada, evidentemente creo que estamos en un espacio auspicioso. Hemos escuchado discursos tanto de la directora del Fondo Monetario Internacional como del propio presidente del Banco Mundial, que hacen una externalización del carácter importante que ha tenido la economía peruana, ¿no es cierto?, en estos últimos periodos, donde hay que hacer ajustes. Los ajustes en economía deben de ser permanentes, Augusto. Los ajustes deben hacerse conforme van apareciendo las nuevas coyunturas. Hay que apostar por un mayor proceso de afianzamiento en el trabajo de la inclusión social. La pobreza es la ratio esencial por la cual existe desde 1994 el Banco Mundial, desde 1945 el Fondo Monetario Internacional, que no son bancos, el primero no es un banco cualquiera, sino que estaba apuntalando al desarrollo de los países, y eso se ha visto en esta semana cuando se han mostrado cifras, porque el punto estelar de la reunión ha sido cuando se han mostrado las cifras con las que, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario,
se está midiendo el comportamiento de los países y hemos visto cómo ha habido este desencadenamiento de cifras que nos tiene que llevar a realizar pues las debidas proyecciones que este tipo de reuniones nos va a dejar de aquí en adelante. Haciendo un parangón con lo que significa unas eliminatorias a un campeonato mundial, se podría decir que estamos jugando un campeonato mundial de economía en nuestro país. O sea, nuestro país es la sede de un campeonato mundial en materia económica, ¿no es cierto? Sí, yo creo que nuestro país es la sede de un proceso de reflexión, casi un cónclave planetario, para mirar cómo va el planeta, porque no solo, hemos visto el crecimiento apostado para el mundo de 3,1%, o sea, cómo va el mundo en términos económicos y en consecuencia cómo van los procesos hemisféricos, regionales individuales, unilaterales de cada uno de los países. Y esto es bueno, porque eso determina planeamientos lógicos para construir futuras plataformas económicas que coadyuven al fin ontológico, Augusto, y con esto acabo, al fin ontológico de las reuniones como esta, que es el combate a la pobreza y maximizar la calidad de vida de las gentes. No es un foro que congregue a gente que habla todo el tiempo y simplemente queda en simples discursos, sino es un foro muy importante y que le ha dado la oportunidad en esta vez a Perú de ser partícipe directo, ¿no es cierto? Hay un reconocimiento ahí de por medio. Así es. ¿No? Yo quisiera ya darle la bienvenida al doctor Jorge Guillén, que también siempre nos apoya en estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Él es economista y catedrático de SAN, ni más ni menos. Así que acá tenemos con dos personas que nos pueden ilustrar en esta materia. Quisiera también saber su opinión en cuanto a lo que significa esta reunión que se está dando en nuestro país de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y que de alguna manera está haciendo algunos reconocimientos a nuestra economía. El ruido político aquí hace que de alguna manera se minimice esto, y eso da pena, ¿no? Hoy los titulares son que agarraron a un delincuente, agarraron a Loco Darwin, todo, y otras cosas, y no se toca esto que es, creo, también importante. Creo que en otros países se está haciendo más seguimiento del que se hace acá. Pero ¿cuál es su enfoque, cuál es el análisis que tiene usted, doctor Jorge Guillén, con respecto a esto que se viene dando en nuestro país de esta Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional? Y finalmente, ¿cuáles van a ser los beneficios resultantes de esta Junta, de esta reunión? Sí, ayer estuve antes de ayer, 2 días estuve, hoy día todavía continúa, mañana también cierra. Ayer estuve en el discurso de Humala también, ¿no? Donde, bueno, se ve también la infraestructura que han invertido bastante bien en los últimos años, ¿no? El Centro de Convención Internacional, hermoso, ¿no? El museo, el teatro. Ya queda para futuros eventos. Es una buena vitrina. Además, también no se había realizado algo en América Latina en Y que, perdón, discúlpeme, sí. En materia de construcción, cuando hablamos de infraestructura, esa infraestructura dice mucho, ¿no es cierto?, de la situación económica que vive un país, ¿no es cierto? Claro. Eso es la vitrina, se convierte en una vitrina. Sí, cuando he estado en conferencias afuera, en el extranjero, cuando he vivido y he visto conferencias en Estados Unidos o en Europa, más o menos no estaríamos tan lejos, ¿no? Claro que han tenido que bloquear la calle, justo aprovecharon el feriado, ¿no? Porque si no hubiera sido un caos, como llegar aquí también, ¿no? Todo bloqueado y difícil de acceder. No han realizado una conferencia así en América Latina desde hace unos 50 años, me parece que la última fue en 48 años, sí. en Río de Janeiro. Y la siguiente es en Washington DC, es la primera vez que se va a hacer en Perú, ¿no? Y lo cual muestra que todavía tenemos, es una vitrina. Ahora, en cuanto a las conferencias, yo fui a la de Stiglitz, ¿no? Estuve en la de Alonso Segura, en varias conferencias, donde colegas también tratan de llevar la información, por ejemplo, a Alonso Segura, más puntual. Pero al final terminó todo en algo general, ¿no? Encuestas de NAO que tratan de darle, por ejemplo, la conferencia sobre brechas, ¿no? Sobre género, sobre inclusión, crecer para incluir, incluir para crecer. Pero no se llevó a algo, aterrizaje puntual. Estas conferencias son muy buenas, hay gente de primer nivel, hay premios Nobel, hay ministros, hay presidentes del Banco Central, incluso estuvo hablando Velarde con los otros presidentes del Banco Central sobre el rol de la política del banco que enfrió la economía en las últimas semanas. Pero es algo, claro, que no se llega a algo muy puntual sobre qué es lo que tenemos que hacer específicamente, ¿no? Solamente es más como una vitrina
No ha pasado nada, felizmente, ha habido mucha seguridad, ¿no? Ese es otro logro también de los Es un organizadores. un logro porque en medio de tanta asumámoslo inseguridad. como nuestro también, porque nosotros somos el país anfitrión. Sí, felizmente no ha pasado nada, espero que no pase nada, y le estamos dando señales al mundo de que es un país con condiciones de inversión, ¿no? Ahora, ¿qué ha sido lo más importante que puede rescatar usted en todo caso dentro de los oradores o de las, digamos, los seminarios que se han estado dando a nivel de crecimiento de los países y en el caso específico de nuestro país? Hay, por ejemplo, los comentarios que hablan sobre nuestro crecimiento y hay quienes dicen que, bueno, que están siendo demasiado generosos con nosotros, de repente, por ser país anfitrión. Yo creo que estos foros internacionales no necesitan ser generosos con el país anfitrión. Creo que son bastante objetivos para analizar y nos dirían cómo estamos si tuvieran que decirnos, ¿no? Sí, no estamos tan mal como en anteriores periodos, ¿no? Como menciona nuestro comentarista que ha estado, ¿no? El especialista, y también se está mencionando, algunos funcionarios mencionaron el tema de que ya no vamos a crecer como antes, ¿no? A tasas de 10, a 12 o a 8, como crecíamos antes, porque los precios de los commodities han caído. Ahora, tampoco es que vayan a regresar a la mitad de lo que están ahora, ¿no? El oro ha estado en 1.800, ahora está en $1.200 la onza, el cobre de 6 a 3, ahora no es que se vaya a 1 y el oro a 500, ¿no? Se va a quedar ahí estancado. Y hay momento, eso sí, de tratar de buscar otros sectores con diversificación, otros sectores en los cuales nosotros sí podríamos tratar de generar crecimiento, ¿no? Que no se haya basado en extracción primaria, ¿no? Sino otros sectores, agroindustrial, turismo, servicios, donde ahí también hablaron de nuestra gastronomía, ¿no? Donde tenemos las ventajas comparativas del caso, ¿no? Pero para ello hay que darle la infraestructura adecuada. En materia de emprendimiento, ¿cómo se nos está viendo? Porque han habido también conferencistas que han tratado el tema. Sí, han hablado un poco sobre también los problemas de informalidad, ¿no? Que son las barreras al crecimiento, problemas de desigualdad, que también son los que generan reducciones en la competitividad y en la productividad y por ende en el crecimiento, ¿no? Entonces, hay una serie de retos en lo que son reformas en educación, en salud. Entonces, bueno, también hablaron muy bien del ministro de Educación, Jin Yong, el presidente del Banco Mundial, que dio un discurso bastante emotivo, ¿no? Tratando de sacar a un señor Melquiades, que tenía tuberculosis, incluso lo trajo al foro, ¿no? Fue bastante emotivo el discurso es un personaje mundial y que tiene mucho, digamos, está muy identificado, sí, con nosotros, ha trabajado hace años aquí. Dijo, bienvenidos a mi casa, dijo, ¿no? Porque él ha trabajado y conoce. Sí, es médico. Es médico, sí. Y le dio bastante mérito al ministro, ¿no? Saavedra, que también es del Banco Mundial, y elogió un poco su labor, ¿no? Entonces hay reformas que hay que hacer, obviamente, y que tienen que continuar. Ese es el problema, que el siguiente gobierno no lo puede desconectar. Yo que he trabajado muchas veces, y seguro nuestro experto también ha estado en consultorías con el Estado, muchas veces se interrumpe, ¿no? Y no continúa con la misma línea de acción, y vuelven a foja cero o vuelven a hacer otra cosa diferente, ¿no? La idea es tratar de seguir manteniendo y tener un planeamiento estratégico claro de largo plazo. Como lo han planteado ellos mismos, ¿no? Los participantes en este foro, ¿no? Que sean políticas de Estado prácticamente algunos programas que se están aplicando aquí en el Perú, ¿no? Y que tienda a hacer que transcurra en el tiempo, ¿no? No solamente como parte de un gobierno de turno, sino como política de Estado. ¿Usted qué opina, doctor Rodríguez Maqué? Sí, efectivamente, fíjate, Augusto, lo hemos dicho en repetidas oportunidades, uno de los grandes dramas de la historia del Perú en sus casi 200 años de vida republicana ha sido la ausencia de políticas de Estado. Y creo que en cuanto tengamos más políticas de Estado en estos últimos años, por ejemplo, incidimos en el tema económico, entonces nos va a ir bien, porque una política de Estado, primero, no hay política de Estado para un corto plazo, siempre son políticas de Estado construidas en el tiempo. Y entonces, si vemos el aparejo del comportamiento del Perú en los últimos 15 años, 16 años, nos damos cuenta que hay una línea de conducta estelar importante que ha tenido el Perú, con sus matices propios que le inyecta cada gobierno, ¿no? Pero fíjate, yo quiero decir algo que creo, me parece, es un asunto que se deriva como consecuencia para el Perú de esta reunión internacional. En primer lugar, debemos asumir y entender
que tenemos que diversificar creativamente los espacios para extraordinario, con un gran potencial, y allí es donde hay que apuntalar, allí es donde hay que apuntar políticas de Estado para encontrar otros flujos que permitan contar con capital y desarrollo en consecuencia para todos y cada uno de los peruanos. Y en tercer lugar, me pareció interesante una de las consecuencias de esta reunión de apuntalar también en el caso peruano al recrear la conducta de esto que es importante para la recaudación social, tributaria, para el eje social en el país. Hemos estado acostumbrados, vivimos todavía, no obstante que en los años 90 tuvimos una gran brecha de presión tributaria, en los años 2000 hacia adelante todavía hay un gran cúmulo de informalidad en el país. La SUNAT acaba de anunciar que por ingreso está en 8,9%, o sea, hay un acto deficitario en cuanto a lo que significa proceso por recaudación fiscal de contribuciones, de comportamiento, de actitud, de conducta de cada uno de los peruanos. Y entonces creo que allí sí hay que apuntalar, porque gran parte de las recaudaciones tributarias justamente sirven para el sostenimiento. ¿Qué pasa? ¿Hay evasión, hay ilusión? Hay informalidad. No obstante que ha habido en el Perú en los últimos años una tendencia a mejorar este estadio. La gente tiene sus comprobantes de pago, entregan sus boletas, sus facturas, sus recibos. Todavía hay una importante brecha en la que hay que apuntalar, porque de otra manera, ¿cómo se sostienen las grandes obras que realiza el Estado? Y eso ha sido revisado, tocado, auscultado y vertido en esta última reunión. Entonces, creo que los temas sociales son transversales. Hay que apuntalar, como ha dicho Stiglitz, al reconocimiento de los derechos de las personas, de los trabajadores, de quienes son parte del proceso productivo, y que solamente así se puede aparejar realmente una mayor producción, mayor productividad, que es lo que le puede esperar a un país como el nuestro. No he escuchado a uno solo que se haya referido, ¿no es cierto?, en términos críticos del Perú. Al contrario, auspicioso en comparación, se han comparado con los países de América Latina, se ha puesto en un lado a Ecuador, a Venezuela y a Brasil con esos procesos críticos realmente, y el Perú en el otro lado. Fíjate lo importante que es eso para el Perú. Claro, Jin Yong-kim lo que ha pedido es que se aplique una política tributaria más eficiente y justa en todo caso, ¿no? Porque hay un desbalance en todo caso ahí que es necesario aplicar, ¿no, doctor? Sí. Una de las barreras, ¿no?, como se está mencionando, es informalidad. Hay un estudio del Banco Mundial sobre el costo-beneficio de ser formal, informal. Yo soy formal porque recibo un beneficio, pero también me cuesta un tributo, y para ello debo recibir un beneficio. Nosotros tributamos, algunos están por encima de las 54 ITs, ¿no? Ya a estas alturas del año de repente, ¿no? Y la estructura es bien fuerte, ¿no? Según la Sociedad Nacional de Industrias, de 30%, es una de las más altas en la región, pero no recibimos mucho del Estado. Bueno, en colegios no es como el tema de Finlandia, ¿no?, que puedes poner a tu hijo en el colegio estatal y es más o menos un colegio de buen nivel, o las universidades. Salud también, ¿no? Aquí muchas veces vamos al sector privado, no vamos al público, no sé, es que podemos, ¿no? Porque para que nos atiendan en salud tendríamos que estar ya casi en las últimas, ¿no? Entonces, costo-beneficio, costo yo pago impuestos y beneficio casi nada. Entonces, te dan ganas, ¿no?, de mantenerte al margen, ¿no? Por eso es que se acrecienta cada vez más la informalidad. Este es un tema muy importante, que es la educación, y en eso se está trabajando felizmente bien en este gobierno. Está recibiendo el reconocimiento, digamos, de los organismos internacionales, de los propios participantes de este foro. Estaba leyendo temprano unas informaciones. Hay un colegio de Franklin Delano Roosevelt, creo, la mensualidad cuesta $1.370, y el pago por cuota de inscripción para matrícula $17.000. Termina la secundaria que hablando 5 idiomas. Increíble, ¿no? Qué diferencia que hay, o sea, que puede existir entre este tipo de educación con
vamos, con colegios particulares donde la mensualidad es de 500. Aunque muchas veces depende de uno, ¿no? Porque a veces hay casos, pues en la Católica, donde ha habido gente de colegios fiscales, ¿no? Que son sumamente Ahora sí hay buenos, casos. o de un cerrito que está al fondo. No, y hay son personajes sumamente que han buenos, ¿no? surgido, digamos, como grandes personajes y que son de colegios fiscales, No, de y, universidades nacionales. además, imagínate los que ingresamos a estudiar a San Marcos. Tú sabes la inmensa cantidad de vacantes, de postulantes que tiene San Marcos 30.000 para 5.000. para tan poquitas, ¿no? Entonces, hay gente muy esforzada, talentosa, que deviene de un proceso muchas veces nacional, como en mi caso. Yo estudié mi primaria, secundaria, universidad, todo en el Estado. O sea, soy una consecuencia del proceso de la educación nacional, ¿no? Entonces creo Yo que... hoy por hoy es No, por favor, lo que quiero decirte es que en función del ejemplo que tú nos pones, ¿no es cierto? Hay que apuntalar a creer más en la educación, que como muy bien lo está haciendo Saavedra, es el baluarte. Ojalá que ese trabajo se continúe, ¿no? Bueno, Sería una tiene que haber, pena, ojalá sería más una colegios, pena. más colegios mayores en todo el país, y apuntalar en ese proceso de reingeniería tan meticuloso que está haciendo el doctor Saavedra, que está apuntalando a una visión por primera vez, Augusto, cualitativa y no cuantitativa como en el pasado, sobre lo que debe ser la verdadera educación del país. Los grandes países que han estado mal en un momento y que han surgido y han crecido y son ahora potencia, se fijaron en su educación para poder cambiar esa realidad, ¿no? Creo que por ahí debemos ir fijándonos para cambiar esto, ¿no? Sí, el caso de los países nórdicos, ¿no? Sí, Que están sí, primeros ahí en las pruebas PISA. No es cuestión de ponerles una infraestructura. A veces han salido informes en The Economist que le ponen la laptop y no saben cómo usar el profesor. Ahora no es cuestión de pagarles un montón de dinero, sino también capacitarlos, llevarlos hacia afuera y traerlos. Pero por lo menos creo que estamos dando los primeros pasos, que ojalá otros gobiernos, por eso política de Estado se necesita, pues, ¿no? Para que estas cosas se continúen y continúen con el tiempo, ¿no? En el caso, en algún momento Gustavo Llamada mencionó un estudio, ¿no? En la Universidad del Pacífico que, por ejemplo, en las pruebas de educación en el Cusco, ¿no? En la San Antonio Abad, ¿no? Los que entraban a educación entraban con 0,6. Eso fue en el año 95. Y esos son los que están enseñando ahora. No son antes los profesores eran por los A1, los que eran muy buenos y en clase te incentivaban al alumno, ¿no? Pero en realidad ya como que educación se ha deteriorado tanto, van a ingeniería, medicina, etcétera, y luego viene educación y entra con un Antes de en educación. rojo. Oiga, antes las mejores universidades eran las nacionales, las mejores universidades, ¿no? San Marcos, ingeniería, la agraria, ¿no? Y a esas universidades entraban de todas las clases sociales, ¿no? El tema se malogra cuando empiezan a venir las universidades los colegios particulares. también había. Y los colegios también nacionales, ¿no? Los colegios nacionales. Y la educación era otra, Los pues. colegios pilotos. Imagínense, ¿no? Las grandes unidades escolares que fueron creadas después, ¿no? Bueno, nos está ganando la hora 8:31, nos vamos a la pausa y regresamos acá con nuestros invitados esta mañana, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es un analista internacional y decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UTP, y el doctor Jorge Guillén, economista y catedrático de ESAN. Una pausa. Bueno, continuamos aquí con el programa de esta semana, diálogo abierto con dos invitados especiales tratando el tema de la Junta de Gobernadores y el Banco de Fondo Monetario Internacional que se viene desarrollando en Lima. Y hay varios puntos, a ver, por aquí me han destacado algunos. Dice, pero el Banco Mundial destaca que el programa Juntos es una gran experiencia para reducir la desigualdad. Hay varios programas sociales que han sido destacados por el Banco Mundial, ¿no? A pesar de que aquí internamente no se le da mucho valor, se destaca por los organismos de fuera, como las agencias calificadoras de riesgo también, ¿no? Que siempre tienen una versión y aquí dentro se tiene otra. ¿Cómo ha recibido la población? ¿Cómo creen ustedes que la reciben? ¿Entiende esto, lo del Banco Mundial, estas reuniones? Finalmente hay que detallarles un poquito más para que puedan entender el significado de lo que representa y cuáles son los beneficios en todo caso de lo desarrollado aquí en nuestro país y que ha congregado la participación de todos estos organismos y ponentes que hemos tenido en esta junta que ya termina mañana ya prácticamente.
¿Cuál es el resultado final? ¿Cuáles son los beneficios, doctor Rodríguez Maqué? Sí, fíjate, Augusto, yo creo que primero la gente. Creo que el peruano de a pie empieza a darse cuenta de la dimensión que tiene este tipo de reuniones. No es la primera vez en los últimos 4 o 5 años, o 6 años si quieres, que se cierra Javier Prado, a la altura del Museo de la Nación. Ha habido la reunión de la PEC, hemos tenido la reunión del ASCUE, o sea, hemos tenido reuniones internacionales, y creo que la gente va digeriendo de que esto es una consecuencia de la mirada que hay en el mundo entero sobre nuestro país. Eso en primer lugar. Es verdad que no todos pues conocemos o conocen exactamente de qué se trata, pero ha habido, a mi juicio, un esfuerzo de transmitir realmente que se trata de una reunión de carácter económico planetario donde están pues 188 gobernadores, y cuando se les dice, ¿y por qué son gobernadores? Porque cada uno representa a un gobierno, ¿no? Entonces, creo que esta reunión nos está dejando varias cosas importantes. La más juiciosamente valiosa para un país como el nuestro es que haber solamente pensado en que esta reunión sea en Lima ya es un espaldarazo al comportamiento económico del Perú como política de Estado en varios años. Y esto es así porque jamás la Junta de Gobernadores se va a reunir en un país vulnerable, jamás lo va a hacer en un país donde no hay Estado de Derecho, donde no hay reglas económicas ni jurídicas que marquen la estabilidad y que sean concomitantes y estén de acuerdo con los grandes baluartes establecidos en los documentos del propio Banco Mundial y del propio Fondo Monetario Internacional. Entonces creo que el Perú, digamos, cumplió todos los requisitos para ser sede de esta reunión macroecuménica que hemos dicho, la meca. El Perú es la meca de la economía planetaria. Y no dejar de serlo porque se respeta ese crecimiento de alguna manera, si ha habido un bajón, porque algunos escépticos dicen, por ejemplo, bueno, lo eligieron pues cuando estábamos bien, ¿no? Así es. Sí. Y en segundo lugar, fíjate, si hay algo que el Banco Mundial le chequea a cada país, le revisa a cada país, va mirando a cada país, como el propio fondo, es cuánto se ha avanzado, cuánto se ha hecho. Hay un cotejo de ellos en los programas sociales. Y lo decíamos al comienzo. Eso es básico, ¿no? Es básico, es fundamental, Augusto. ¿Por qué? Porque precisamente la ratio, la existencia del Banco Mundial, cuando fue creado en el año 44, está en su carta constitutiva, fue apostar por el desarrollo de los países. Vallejo Mendoza, cuando decía, mira, finalmente, después de todo lo que hemos venido a conversar aquí, después de externalizar cifras, amigos, hay muchísimo por hacer. Entonces, creo que lo que está diciendo es que en el caso peruano hay cosas bien hechas, pero no nos podemos quedar ahí, no se queden ustedes ahí, hay más cosas que hacer hacia adelante. Lo que hay que resaltar también, doctor, a ver, se me va el nombre, el doctor Guillén, porque es que esta organización, digamos, difícil que pueda parecer, ¿no? Son gran cantidad de gente que ha venido, ha representado para nuestro país 50 millones de dólares y 5.000 empleos en solo la organización. O sea, esto también demuestra, de alguna manera, que somos capaces, ¿no? No solamente acá, ya lo hemos tenido en otras oportunidades, de organizar este tipo de eventos de mercado nacional, de mercado, como quiso ponerlo Humala, en el siguiente periodo, ¿no? Para el siguiente gobierno, el siguiente candidato seguirá siendo el mismo modelo de economía de mercado que lo venimos aplicando desde hace 25 años, ¿no? Eso está claro, en mantener la estabilidad de inflación, la independencia del Banco Central, la política de inflación objetivo del Banco Central, y la política de ley de prudencia y transparencia fiscal. Eso está clarísimo a nivel macro. Falta lo más difícil, que es nos va a permitir salir de la trampa de países de ingresos medios y despegar, que es las reformas internas, y tratar de identificar los elementos que tenemos ventajas comparativas aparte de la minería,
para tratar de incentivarlas, ¿no? Acuífero, la parte agroindustrial, que genera mucha mano de obra, la parte de turismo y hotelería y servicios, ¿no? Que deberíamos, que pues, si uno se va a Arequipa, pues no te alcanzan las mangas, en Cusco tampoco, parecen terrapuertos, el de aquí de Lima también, entonces falta una infraestructura que nos permita ello. Van a venir los panamericanos ahora, Sí, pues. entonces Sí. ¿estaremos listos o no? Ese Bueno, es el- con esto que han construido en no muy largo tiempo, creo que si lo hacen con ese mismo espíritu, y que ojalá lo haga pues una próxima gestión, le va a tocar empezar a trabajar sobre esto. Creo que ya está todo, digamos, sobre el papel para empezar a trabajarlo. Ojalá que lo hagan, ¿no? Y que nos pongamos, en todo caso, la responsabilidad de hacerlo, sea el gobierno que viniere, ¿no? Estamos acostumbrados aquí, dentro de un nuevo gobierno empieza a borrar todo lo que hizo. Sí, borrón y cuenta nueva. No, pues, Ujú. por eso la política de Estado es importantísimo, creo, en un país como el nuestro, que quiere salir mejor dicho, estar en el club de grandes. Cristín Legar ha dicho que ha hecho historia, está haciendo historia el Perú en su tema económico, y esto hay que mantenerlo, pues, ¿no es cierto?, al margen de cualquier interés político o de grupo que pueda haber en nuestro país. ¿Qué les parece a los dos, en todo caso, ya en este tema del acuerdo de asociación transpacífico? Hay opiniones encontradas, ¿no? Hay gente que dice que es bueno, hay gente que dice mal. Stiglitz tiene su propia opinión, ¿no? Yo quisiera la opinión de ustedes dos, ¿no? Doctor Rodríguez Magui. Pues fíjate, Augusto, yo creo que el TPP es que no es otra cosa que un TLC, pero multilateral. No es lo que normalmente la gente cree, que los TLC bilaterales entre los países. Son 12 países que lo acaban de firmar el día domingo. Y creo que en principio todos los acuerdos que el Perú firma con la comunidad internacional, diversificando los espacios, no solamente los tradicionales, que pueden ser Estados Unidos, Europa, ¿no? Creo que eso es bueno en principio. Sin embargo, creo que a la luz de las, digamos, opiniones diversas que han habido, no solamente aquí en el Perú, hay que decirlo, en Chile no ha prosperado en el Congreso la aprobación, o en otros de los países firmantes, creo que sería bueno conocer, porque no tenemos el texto ni el modus operandi que siguió la negociación, conocer evidentemente cuál es el sentido estricto y lógico que ha tenido este instrumento. Se ha dicho que todavía hay un plazo para la implementación de 10 años, pues es un tiempo para reflexión, no creo, es un tiempo para, digamos, que sirve de una garantía intraestatal para medir exactamente cuáles son los verdaderos flujos e influjos que tiene, sobre todo en el tema de los medicamentos, que es donde se ha apuntado más este carácter sensible, ¿no? Pero evidentemente hay que conocer exactamente los alcances de este acuerdo. Recordemos que todavía necesita la ratificación del Congreso peruano para que entre en vigencia. Creo que no deberíamos emitir juicios de valor, digamos, sepultar un instrumento cuando todos todavía no conocemos el tamaño de ello, y hay que escuchar y de buena fe lo que nos van a decir en los próximos días. Ya lo ha hecho la ministra cuando se ha apostado al Congreso, y seguramente lo van a hacer los especialistas, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema de los genéricos, donde se dice, por un lado, que no tiene como corresponde los genéricos en asociación con las patentes, otros dicen que sí, y que habría algún impacto sobre los acuerdos que ya hay con la comunidad andina. En fin, por eso hay que conocer bien, pero prima facie, creo que no hay que emitir mayor juicio de valor si no conocemos bien, ¿no es cierto?, el verdadero sustrato que tiene este acuerdo transpacífico que se acaba de firmar. Doctor Guillén, ¿qué opinión? Sí, es una buena entrada, ¿no? Pero hay que tener cuidado a la hora de firmar los TLCs, ¿no? Porque con países asiáticos el problema está con textiles que tienen productos que pueden dañar nuestro mercado, ¿no? Ya lo han hecho, ¿no? Y hay que tener cuidado a la hora de firmar, no con todos. Hay algunos con los que de repente podríamos tener más ventajas, con Estados Unidos, con algunos países de Europa, ¿no? Pero con algunos países asiáticos hay que tener un poco de cuidado, pero sí es una vitrina. Está Perú, está Chile, no está Colombia, no está Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y no están
básicamente están los países que tienen una buena clasificación en Moody's y Standard & Poor's, y también es un poco, generaría un poco más de incentivo, o diría la inversionista extranjero, ¿no?, que vengan. Claro que también hay que resolver algunos problemas de seguridad ciudadana, ¿no?, que es gravísimo aquí y que desincentiva más la inversión, ¿no?, y los bloqueos mineros también, por la falta de comunicación también. Tratar de resolver, porque eso desincentiva aún más ahora que necesitamos crecer y estamos desacelerados, ¿no? Y el tema de reactivación minera es importante también, ¿no? Si el año pasado crecimos 2.4, este año puede ser 3, con el fenómeno del Niño un poquito menos y más. Ya se bloqueó la Bamba se estaba considerado en el marco macroeconómico multianual, que nos podría haber ayudado en medio punto, ¿no? Con Conga, Bambas y Tía María ya hubiéramos tenido un punto más, ¿no? Entonces es un tema de comunicación y tratar de limar diferentes intereses, porque hay muchos intereses que están en juego ahí, de diferentes sectores, y que hay que limar con todos. Hay muchos asusadores profesionales que están ahí, ¿no?, que no les interesa en todo caso los intereses del país, sino los intereses propios, o de grupos o de partidos, ¿no? Así es. O sea, la coyuntura política, ¿en qué medida, no sé cuál es la opinión que tienen de esto que se está desarrollando y cuál va a ser finalmente su posición? Porque terminando esto van a venir las críticas seguramente, ¿no?, como parte de la campaña misma, ¿no? En esa línea, ¿cómo ven ustedes? Ya estamos en octubre, ahorita son las convocatorias para las elecciones del 2016, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a la clase política inmersa dentro de la problemática nacional, ¿no?, con todo lo que tenemos, con estos reconocimientos y con esa clase política justamente, digamos, de espaldas, digamos, a nuestra realidad y de espaldas al pueblo mismo, ¿no? Pues, sí. Rechaza las cosas buenas y trata de encubrir lo que no le conviene, ¿no? Y fíjate, al único que escuché a puerta de la reunión para promover una suerte de tregua, silencio a los políticos, para que no lancen sus puyazos en plena reunión internacional, fue el expresidente Alejandro Toledo, de lanzar la tesis de que mientras dure esta reunión tengamos un comportamiento de discrecionalidad. Sí. Y esto irá por 2 días más, y tu gran preocupación, que es la de todos nosotros, es cuando esto termine, qué cosas vendrán adelante. Y entonces ahí hay que llamar una vez más, Augusto, a la conducta política de todos y cada uno de los que son actores visibles. Estamos los peruanos requiriendo, Augusto, que de lo que falta al tiempo de elección se consuma una verdadera pedagogía política que no tenemos, para que la gente conozca. Es difícil con los políticos que bueno, ahora. sí, pero tenemos que decirlo para que los políticos realmente entiendan que es necesario, porque las gentes tenemos derecho a que escuchemos, ¿no es cierto?, discursos que guarden una relación directa, unívoca, coherente y sobre todo de verdad con lo que acaba de surgir de esta reunión internacional. No vaya a decirse ahora que esta reunión se ha gastado más dinero de pensado, y otras cosas más que no coadyuvan, Que van a salir. y que van a salir, y que no coadyuvan en absolutamente nada de lo que debe ser un sinceramiento de la conducta política nacional. Yo quiero agradecerles tanto al doctor Miguel Ángel Rodríguez Maqué como al doctor Jorge Guillén por su presencia. Siempre se toman un tiempo para venir los sábados a conversar con nosotros, y de repente dejarles 30 segundos, un minuto de su tiempo para un mensaje final, ¿no? Como expertos en temas económicos y estas cosas. Sí, a nivel macro estamos muy bien, a nivel partido político que estaban comentando, ¿no? Sí es un tema que ya no hay un partido político, ¿no? Hemos tenido caudillaje, ¿no? Caudillaje de Belaúnde, de Alan, y cada partido ha tenido su caudillo, pero no es una casa. La reforma electoral en el Congreso se están haciendo de la vista gorda. En Colombia, de repente, conservadores y liberales han habido, y por ahí alguien que salió de ahí fue el surgimiento de las guerrillas porque no estaba contento con la repartición, ¿no? En el caso peruano sí ya no hay partidos, ¿no? Pero a nivel modelo económico sí tenemos algo claro, ¿no? Que es las pautas que deberíamos aplicar. El problema es que no tenemos un centro de planeamiento estratégico, un CEPLAN,
que esté activo con recursos y que converse con las otras entidades en el planeamiento estratégico, ¿no? Para que no venga lo que hemos estado mencionando. Yo hago esto, avanzo a la Junta de Gobernadores o avanzo un programa social o un programa en educación que está haciendo el ministro de Educación y luego viene otro y lo desarma. Ya me ha pasado consultorías donde he hecho el modelo macroeconómico, el de proyecciones, el marco macroeconómico, el primero, y ya había antes alguien en los 80 que lo estaba haciendo con otro programa de los 80, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no avanzamos en una misma dirección y por los mismos problemas de siempre de la minería, por intereses que están chocando contra el beneficio común. Doctor. No, finalmente yo solo quisiera, Augusto, aprovechar la oportunidad para hacerte entrega de la última edición de la revista DECIR, de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, que precisamente en esta reciente edición incorpora artículos sobre el tema económico que se está viviendo estos días en el marco del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para la lectura de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Gracias al doctor Guillén. Llegamos a la parte final de Diálogo Abierto de hoy, fin de semana, 10 de octubre. Que tengan un bonito...